El hermano de mi esposo descubrió mi perfil en Tinder y me amenazó con decirle. Yo le dije que le daría $1000 mensuales si mantenía mi secreto. Me esposaron en la sala de la casa de mi suegra, con el olor a pavo quemado pegado al pelo y mi teléfono explotando de notificaciones como si el mundo estuviera celebrando mi caída. Mi suegra estaba en el piso, pálida, con un vaso volcado a su lado, y mi esposo Héctor lloraba como si yo lo hubiera matado con mis propias manos. En la pantalla gigante del jardín seguían apareciendo mis chats, mis audios, mis fotos, todo en una claridad cruel, en 4K, como si la vergüenza tuviera definición. Y Rubén, el hermano de Héctor, sostenía el control del sonido con una sonrisa tan tranquila que me dieron ganas de arrancarle los dientes. Si creen que esto empezó aquí, en esta humillación pública de Año Nuevo, están muy equivocados. Déjenme explicarles desde dónde se pudrió todo. Yo siempre he sido una mujer que sostiene su casa con uñas, con agenda, con presencia. No soy de esas esposas invisibles que viven pidiendo permiso. Mi esposo Héctor, en cambio, es un hombre bueno, sí, correcto, demasiado correcto, de esos que creen que el amor se demuestra pagando servicios a tiempo y diciendo buenas noches antes de dormir. Y yo necesitaba algo más que la rutina de ¿qué quieres cenar? Y mañana madrugo. No voy a pedir disculpas por tener necesidades. A mí me tocó cargar con el peso social de ser la esposa perfecta frente a la familia de Héctor, especialmente frente a mi suegra, que vive como si estuviera evaluándome para un concurso de santidad. Cada visita era una auditoría, cómo me visto, cómo hablo, cómo sirvo la comida, si me río mucho, si me río poco. Y Héctor ahí, tranquilo, pensando que todo estaba bien porque nadie gritaba. Entonces descubrí Tinder. No voy a decir que fue por maldad, fue por respirar, fue por recordarme que yo también existía fuera de los horarios. Una foto bonita, una descripción ligera, un juego inocente. Hablar con gente que no me veía como la esposa de Héctor, sino como Sonia, una mujer con chispa, con historias, con ganas de sentirse elegida. Y sí, hubo conversaciones que se fueron pasando de tono, porque cuando una está seca por dentro, cualquier gota parece un océano. Yo tenía cuidado. Mucho. No usaba mi nombre completo, no vinculaba redes, no daba ubicaciones reales. Pero la vida siempre tiene un chismoso profesional esperando su momento. El problema no fue un amante, ni un vecino, ni una amiga traidora. El problema fue Rubén, el hermano de mi esposo, el típico cuñado que cree que el mundo le debe reverencias porque es de la familia. Ese hombre, que siempre me miró con una mezcla de envidia y resentimiento, encontró mi perfil. Me enteré por un mensaje directo. No fue, hola, no fue, ¿qué tal? Fue una captura de mi foto y una frase corta que me heló el cuerpo, que tenía que hablar conmigo. Yo lo llamé y él no se anduvo con rodeos. Me dijo que me había reconocido, que le parecía interesante verme ahí, y que si yo no quería que Héctor se enterara, ya sabía lo que tenía que hacer. Lo dijo con esa voz de quien se cree dueño de la verdad, como si hubiera descubierto un crimen de estado. Yo no iba a dejar que Rubén destruyera mi vida por diversión, porque eso era diversión para él. Y si en ese momento yo elegí el mal menor, fue porque no me dieron opción. Le propuse dinero. $1000 mensuales. Lo dije claro, práctico. Tú te callas, yo mantengo la paz, y todos felices. Porque a veces, para proteger un hogar, hay que pagarle al diablo su tarifa. Rubén aceptó demasiado rápido, como si lo hubiera ensayado. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que era, entre nosotros. Y yo, que soy humana, respiré. Me convencí de que había comprado silencio, estabilidad, un seguro. Diciembre fue pesado, y aún así, yo saqué ese dinero. Recorté cosas, ajusté gastos, moví cuentas. ¿Creen que fue fácil? Nadie agradece esos sacrificios. Y con el secreto asegurado, yo me relajé. Llegaron las fiestas, la presión familiar, el típico desfile de sonrisas. La familia de Héctor hace una fiesta enorme de Año Nuevo en la casa de mi suegra, siempre con la misma dinámica. Ellos mandan, uno obedece. Yo iba decidida a sobrevivirla, con mi mejor vestido, mi mejor maquillaje y mi mejor paciencia, que dura lo que dura un vaso lleno. Rubén ese mes se puso especialmente amable. De hecho, era raro. Me ayudaba a cargar cosas, me abría puertas, me decía, tranquila. Y ese, tranquila, fue lo que me hizo confiar, porque si alguien te está extorsionando, no actúa como un angelito. Yo pensé que, por fin, había entendido quién tenía el control, yo pagaba. Yo decidía si su boca seguía cerrada. La noche de Año Nuevo fue un exceso de todo. Música, comida, gritos, niños corriendo, mi suegra dando órdenes como si fuera un general. Yo estaba tensa, sí, pero también me dije que me merecía disfrutar. Tomé vino, luego más vino, y el vino me recuerda que no tengo por qué aguantar miraditas ni comentarios pasivo-agresivos. Así que cuando Rubén se me cruzaba,
Lo traté como lo que era en ese momento, un empleado contratado para callarse. Sí, lo humillé. Y él me había puesto en esa posición. ¿Qué esperaba? ¿Que le diera las gracias por no arruinarme? Yo le dije cosas como que no se le notara tanto la felicidad, que parecía perro con hueso nuevo. Lo vi bajando la mirada y eso me dio paz, porque por fin alguien en esa familia estaba debajo de mí y no al revés. Pero a medida que avanzaba la cena, empecé a notar algo. Rubén sonreía demasiado. No la sonrisa de «me callo por dinero». Era otra. Era amplia, relajada, casi orgullosa. Y esa sonrisa empezó a hacerme ruido, como un zumbido en la cabeza. Yo sabía que cuando un hombre como Rubén está demasiado feliz, es porque se siente poderoso. Me volví paranoica, sí, porque una tiene instinto. Lo veía mirándome como si me estuviera contando los minutos para algo. Y yo, con vino en la sangre y furia acumulada, decidí hacer algo pequeño para recuperar control, derramarle vino en la camisa. Fue un accidente, con intención. Lo suficiente para obligarlo a irse a cambiar y dejar de mirarme, dejar de respirar en mi dirección con esa sonrisa. Un descanso visual. Rubén se levantó sin quejarse. Solo me miró con una calma que me enfureció más. Fue al baño, o eso pensé. Yo me acomodé el cabello, me serví más vino, y me dije que el problema estaba resuelto. Pero cuando volvió, no traía la camisa puesta. Y debajo tenía una camiseta personalizada, blanca, nueva, con una impresión enorme, mi foto de perfil de Tinder. Mi cara, mi sonrisa, mi maldita pose. Fue como si el mundo se callara y yo escuchara un solo sonido, mi propia sangre golpeándome los oídos. Mi suegra abrió la boca. Mis cuñadas se quedaron congeladas. Los primos empezaron a reír nerviosos, como cuando no sabes si estás viendo una broma o un crimen. Y Héctor se quedó mirando esa imagen como si estuviera viendo a una desconocida. Yo reaccioné como cualquiera que está siendo atacada en su propia casa. Grité que era una broma, una estupidez, una inocentada atrasada. Porque claro que era eso, ¿no? Rubén siempre ha sido el payaso de la familia. Yo dije que alguien había tomado una foto vieja, que era un montaje, que era una falta de respeto. Y fui hacia él para arrancarle la camiseta, porque si desaparecía la prueba, desaparecía el problema. Es lógica básica. Pero Rubén no se movió. Estaba preparado. Y ahí apareció Héctor, separándome, tomándome de los brazos con fuerza, pidiéndome que me calmara. Me preguntó por qué Rubén tenía esa foto. Y esa pregunta, dicha con esa voz rota, fue peor que cualquier golpe. Porque yo entendí que ya no era una broma para ellos, era una explicación que yo tenía que dar frente a todos. Yo intenté hablar rápido, llenar el aire con palabras, confundirlos con indignación. Dije que Rubén me odiaba, que siempre quiso destruirme, que seguro alguien usó mi cara para un perfil falso. Señalé a Rubén como el villano, porque lo era. Pero Rubén solo alzó el celular como si fuera un trofeo y miró hacia el jardín, hacia la pantalla gigante que él mismo había instalado para los fuegos artificiales y el conteo. Yo todavía no entendía el alcance de su plan. Yo creí que era solo la camiseta, un susto, una venganza por haberlo tratado mal. Y en mi mente, eso todavía era manejable. Yo podía llorar, hacerme la víctima, acusarlo de acoso, lo que fuera. Pero entonces Rubén conectó su celular a la pantalla. En el segundo en que vi el primer chat aparecer gigante, con mi nombre de usuario, con mis mensajes, con mis emojis, sentí que se me despegaba el alma del cuerpo. No era una foto, no era un rumor. Era evidencia. Era mi voz escrita en letras enormes para toda la familia. Y Rubén, con su sonrisa de perro con hueso, empezó a desplazarlos como si fuera una presentación de oficina. Yo corrí hacia la mesa de luz. No pensé, actué. Porque cuando una mujer está en peligro, se mueve. Mi único objetivo era cortar la electricidad, apagar esa maldita pantalla, devolvernos a la oscuridad donde todo es discutible. Metí la mano, busqué el cable correcto, jalé con fuerza, y se apagó el sonido. La imagen siguió. Sin audio, pero seguía. Mis chats mudos en 4K, como una película subtitulada del infierno. La familia empezó a gritar. Mi suegra se llevó la mano al pecho. Héctor se tapó la boca como si fuera a vomitar. Alguien dijo mi nombre con un tono de asco que nunca voy a olvidar. Y yo me quedé parada, con el cable equivocado en la mano, sintiéndome estúpida por un segundo, y luego furiosa. Porque Rubén no había hecho esto para proteger a su hermano, lo hizo para exhibirme, para comprar su momento de estrella con mi dolor. Cuando mi suegra se desmayó, la sala se convirtió en caos. Unos corrían por agua, otros por alcohol, otros por aire. Héctor lloraba, pero no un llanto digno, era un llanto de niño al que le rompieron el juguete favorito. Y a mí me hervía la sangre, porque yo no era un juguete. Yo era su esposa. Yo era la que sostenía esa vida. Yo era la que pagaba,
la que organizaba, la que sonreía. ¿Y ahora todos me iban a crucificar por mensajes? En ese momento entendí algo, ahí ya no había discusión, solo juicio. Y yo no iba a quedarme a escuchar un jurado de gente hipócrita. Así que hice lo único inteligente, huir. Pero mi coche no arrancaba. Rubén lo había bloqueado. Claro que lo había bloqueado. Ese hombre tenía un guión y yo era su show. Entonces vi las llaves del coche de Héctor en la mesa. Las agarré porque eran mías también, a ver si ahora él se acordaba de eso. Y en el mismo impulso vi el pavó enorme, recién sacado, que yo había pagado. Y me dio rabia dejarles algo. Porque no iba a permitir que me echaran de su casa como si yo fuera basura y encima se quedaran con mi cena. Así que agarré el pavó, con la bandeja y todo, como símbolo de que yo no me iba con las manos vacías. Fue un error logístico, sí, porque estaba hirviendo. Pero yo estaba en modo supervivencia. Corrí, con las llaves en una mano y la bandeja en la otra, como si pudiera salvar mi dignidad y mi inversión al mismo tiempo. Y fue ahí cuando el pavó se resbaló, el líquido me cayó encima y sentí el fuego en los muslos, una quemadura viva que me dobló. Grité, pero no de dolor solamente, de rabia. Porque hasta el pavó me traicionó. Caí y todo se volvió gritos. Alguien llamó a emergencias. Alguien dijo que yo estaba loca. Rubén, con la calma de un verdugo, empezó el conteo de Año Nuevo por el micrófono, como si no hubiera una mujer quemándose y un matrimonio muriendo. 10, 9, y yo, en el piso, con la piel ardiendo, veía la pantalla aún mostrando mis chats mientras la familia lloraba por Héctor como si él fuera la víctima de una guerra. Y cuando Rubén gritó "feliz soltería, Héctor", el mundo aplaudió. Aplaudieron. Como si estuvieran en un show. Como si mi vida fuera un chiste. Y ahí entendí que el dinero no compra silencio, solo compra tiempo, para que el enemigo prepare una mejor humillación. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que te metiste a Tinder, te descubren, sobornas al cuñado, lo humillas borracha y encima te indignas porque te exhibe. Eres un manual andante de acciones-consecuencias, y todavía te haces la ofendida. Lo del pavó hirviendo ya fue el universo diciéndote, basta. De verdad, ¿en qué parte pensaste que pagarle a alguien con resentimiento te iba a salir bien? Tu esposo llorando y tú pensando en mi inversión y mi cena. Eso no es supervivencia, es narcisismo con salsa. Respuesta de la OP. Claro, porque desde tu silla cómoda todo es blanco y negro, ¿no? Nadie entiende lo que es vivir rodeada de gente que te vigila y te juzga, y tener que mantener la paz a punta de dientes apretados. Yo no le pagué a un resentido, yo neutralicé una amenaza, que es lo que hace cualquier persona inteligente cuando la acorralan. Y lo del pavó fue mi pavó, pagado con mi dinero, así que sí, me lo llevaba. Si a ti te gusta que te humillen y encima aplaudas, ese es tu problema, no el mío. Usuario anónimo 2 dice, no iba a quedarme a escuchar un jurado de gente hipócrita, dice la que estaba chateando con amantes mientras jugaba a esposa perfecta. Lo mejor es que intentaste arrancarle la camiseta con uñas como villana de novela y luego cortaste el cable equivocado como caricatura. Tu cuñado es un monstruo, sí, pero tú le diste el libreto, el presupuesto y hasta el escenario. Y tu esposo, pobrecito, se casó con alguien que solo ve personas como accesorios. Respuesta de la OP, ay, por favor, no me vengas con el cuento de, pobrecito. Héctor no es un niño indefenso, es un adulto que escogió vivir en piloto automático y dejarme sola emocionalmente. Rubén no es un monstruo, por accidente, es un oportunista miserable que vio dinero y poder y se creyó Dios. Y sí, intenté parar la humillación, porque cualquier persona con sangre en las venas intenta apagar un incendio. Si tú te quedas quieto mientras te destrozan, felicidades, eres un mártir, yo no. Actualización 1. La peor parte no fue la quemadura. La peor parte fue la cara de Héctor cuando me subieron a la ambulancia. No me miró como esposa, me miró como si yo fuera una desconocida peligrosa que se metió a su casa. Yo intenté hablar, pero él estaba congelado, rodeado por su familia como si fueran guardaespaldas emocionales, y Rubén ahí, siempre ahí, sonriendo con esa satisfacción que da asco. En el hospital me trataron como si fuera un paquete. Me cortaron la ropa, me limpiaron, me pusieron gasas y ese gel frío que te hace sentir como carne en vitrina. Y yo, con el dolor latiendo, lo único que podía pensar era que esto no tenía por qué estar pasando así. Si Rubén hubiera cumplido su parte, nada de esto ocurría. Yo había pagado. Yo había arreglado el problema. Él rompió el trato. Héctor no contestaba mis llamadas. Ni una. Ni un mensaje. Nada. Y eso es una crueldad que nadie menciona, que te dejen sangrando en silencio mientras se organizan para odiarte. Porque yo sabía lo que estaba pasando. En esa casa se estaban alimentando mutuamente, construyendo una versión de mí que les convenía,
una villana de caricatura para no enfrentar que su familia también tiene un traidor, Rubén, que vendió a su propio hermano por $1000. A la mañana siguiente, una enfermera me dijo que mi suegra estaba estable y que Héctor estaba muy afectado. ¡Qué conveniente! Yo quemada y aún así la conversación era sobre la suegra y sobre Héctor. Como si yo fuera un daño colateral de mi propia historia. Yo pedí hablar con él, pedí que viniera, que habláramos como adultos, que no dejara que Rubén controlara la narrativa. Nada. Y entonces me empezó a llegar lo que yo no había visto en el caos, las redes. Fotos, historias, publicaciones. Mi cuñada había subido una foto de la pantalla gigante con uno de mis chats de fondo, censurado a medias, y un texto como de telenovela, la verdad siempre sale a la luz. La familia compartiendo, los primos poniendo emojis, gente que no me conoce opinando. Y el hashtag, el maldito hashtag, #adiós Sonia Tinder. Yo no soy tonta. Entendí que Rubén no solo quiso exponerme, quiso destruir mi reputación. Quiso que no tuviera a dónde volver, que la vergüenza me dejara sin casa, sin esposo, sin voz. Y ahí fue donde me entró una lucidez peligrosa. Si me iban a hundir, yo no iba a hundirme sola. Así que llamé a mi mamá. Porque cuando una está herida, necesita un ejército. Le conté lo justo, lo necesario para que se indignara a mi favor, que Rubén me había extorsionado, que me tendieron una trampa, que me humillaron públicamente, que Héctor me abandonó en el hospital. Mi mamá se prendió como fuego y me dijo que eso era violencia. Y sí, lo era. Luego llamé a una amiga abogada. No para hacer drama, sino porque yo no iba a permitir que circularan mis mensajes privados como si fueran memes. Eso es ilegal, eso es abuso, eso es una invasión. Y mientras me hablaba de denuncias, de pruebas, de capturas, yo sentía una pequeña victoria interna, por fin algo que me devolvía control. Pero el golpe final del día llegó cuando por fin Héctor respondió, no con amor, no con preocupación, sino con una frase fría, enviada como si yo fuera un trámite, que no volviera a la casa, que él iba a pensar, y que su abogado me contactaría. Su abogado. Ni siquiera, hablemos. Abogado. Como si Rubén hubiera logrado convertir mi matrimonio en un expediente. Yo me quedé mirando la pantalla del celular, con las piernas vendadas, y lo único que pude sentir fue una furia que me daba energía. Porque si Héctor iba a dejarse manipular y convertir en mártir del año nuevo, entonces yo iba a recordarle a todos algo muy simple. Yo no me caigo, a mí me empujan, y yo sé empujar de vuelta. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me da risa como sigues hablando como si fueras una estratega militar. Neutralicé una amenaza, control de narrativa, necesito un ejército. Señora, abriste Tinder por aburrimiento y terminaste quemada por un pavo. Rubén es basura, sí, pero tú llevabas meses construyendo la bomba y él solo encendió el fósforo. Y encima llamas a tu mamá para contarle, lo justo, y que se indigne. Eso se llama manipulación, no defensa. Respuesta de la OP, qué fácil llamar, manipulación, a pedir apoyo cuando te están destruyendo. Claro, porque lo correcto era quedarme sola, llorando, mientras mi suegra y Rubén hacían una campaña digital con mi cara. Yo no, abrí Tinder por aburrimiento, lo hice porque estaba viviendo con un hombre que me veía como decoración. Si tú no entiendes lo que es la soledad dentro del matrimonio, no opines. Y sí, necesito control, porque cuando te convierten en chivo expiatorio, o tomas el volante o te atropellan. Usuario anónimo 2 dice, tu esposo te mandó, mi abogado te contacta, y tú todavía crees que esto es por Rubén, como si Héctor fuera un robot sin voluntad. Héctor vio lo que vio y reaccionó. Lo de, denunciar porque mis chats son privados, suena a querer castigar a todos para evitar enfrentar que tú los escribiste. Y lo peor, ni una sola línea de remordimiento. Solo rabia por la vergüenza. Respuesta de la OP, ¿remordimiento por qué? ¿Por hablar con gente? ¿Por intentar sentirme viva? Remordimiento tendría Rubén por vender a su hermano como si fuera mercancía. Y sí, mis chats son privados, y que yo haya escrito algo no le da derecho a nadie de proyectarlo en una fiesta como si fuera cine. Eso es humillación intencional, no, consecuencias. Héctor reaccionó porque lo rodearon, lo presionaron y lo exhibieron como víctima perfecta. Si él quiere ser títere de su familia, que luego no se sorprenda cuando pierda a la única persona que sostenía su vida. Actualización 2. Cuando me dieron el alta, me fui a casa de mi mamá porque no tenía otra opción. Y no fue refugio, fue exilio. Dormir en un cuarto que no es tuyo, con el olor del hospital todavía en la piel y las notificaciones ardiendo como picaduras, te cambia la cabeza. Yo abría redes y veía el mismo desfile, fotos de la fiesta, gente brindando, Héctor abrazado por sus primos como si acabara de salir de una guerra, y mi nombre convertido en chiste nacional. Rubén, por supuesto, no se escondió. Al contrario, empezó a actuar como héroe familiar.
Leí comentarios donde lo llamaban valiente por salvar a Héctor. Vi memes editados con mi foto y la palabra Tinder en letras enormes. Y lo peor, una historia donde Rubén aparecía haciendo el conteo de Año Nuevo otra vez, repitiendo la frase de feliz soltería, como si fuera su marca personal. No era solo venganza, era marketing. Yo respiré hondo y decidí que no iba a dejar que la vergüenza fuera el final. Si Héctor quería abogados, íbamos a jugar a abogados. Si ellos querían guerra social, íbamos a jugar a reputación. Así que empecé a recopilar pruebas, el chat donde Rubén me extorsiona, los depósitos, los mensajes donde me dice, tranquila. Porque una cosa es ser señalada como infiel y otra muy distinta es que te traten como un botín extorsionable. Le mandé un mensaje a Héctor con calma quirúrgica. No, rogué. No lloré. Le dije que Rubén me había chantajeado, que yo tenía evidencia, y que si él seguía dejándose llevar por el show de su hermano, estaba premiando a un delincuente dentro de su propia sangre. Lo leí 1000 veces antes de enviarlo, porque sabía que cualquier palabra podía volverse arma. Héctor respondió horas después, pero su respuesta me dio náuseas. Me dijo que Rubén le había contado todo, que yo estaba intentando dar vuelta a las cosas, y que no quería escuchar más excusas. Excusas. Así, como si mi versión fuera automáticamente mentira. En ese instante entendí que Rubén ya había sembrado su relato, que yo era capaz de cualquier cosa por salvarme, y que todo lo que yo dijera sería interpretado como manipulación. Entonces hice lo que tenía que hacer, confronté a Rubén directamente. Lo llamé. Le dije que sabía lo que estaba haciendo y que tenía pruebas del soborno. Rubén se rió, literal, se rió como si yo le estuviera contando un chiste. Me dijo que yo había pagado voluntariamente, que nadie me obligó, y que además, gracias a mí, él había podido hacer una fiesta inolvidable. Me lo dijo con orgullo, como si mi dinero fuera su medalla. Ahí fue cuando mi mamá, desde la cocina, me dijo algo que me encendió, que yo tenía que exponerlo. Que si la familia quería verdad, entonces verdad completa. Y lo pensé. Porque yo había estado jugando a proteger el matrimonio, a proteger la imagen, a contener daños. ¿Para qué? Para que igual me lincharan. Así que tomé una decisión que no me arrepiento de haber considerado, publicar yo misma, antes de que lo hicieran peor, una versión donde Rubén quedara como extorsionador. No para limpiarme completamente, sino para repartir la vergüenza. Porque si yo caía sola, ellos ganaban. Y yo no nací para ser sacrificio ajeno. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, qué casualidad que ahora sí, quieres verdad completa, cuando ya te quemaste públicamente. Antes era, proteger el matrimonio, y cuando se te cae el teatro, de repente te conviertes en paladina contra la extorsión. Rubén es un asco, pero tú le pagaste porque querías seguir en Tinder sin consecuencias, no por paz familiar. Y lo de repartir la vergüenza, confirma que tu prioridad no es Héctor, es tu ego. No quieres justicia, quieres que todos se manchen contigo para no sentirte sola en el lodo. Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan de teatro, como si ustedes hubieran vivido un minuto de mi vida dentro de esa familia. Yo intenté sostener algo que ya estaba roto por dentro, y sí, lo hice a mi manera. Rubén no es un asco, solamente, es un tipo que vio una oportunidad de control y la explotó, y eso no lo voy a normalizar porque te parezca más cómodo señalarme a mí. Si yo me defendí con dinero fue porque era la única salida rápida, no porque estuviera feliz de esconder Tinder. Y sobre repartir vergüenza, cuando te linchan en público, no estás obligado a morir en silencio para que los demás se sientan moralmente superiores. Usuario anónimo 2 dice, tu frase de no nací para ser sacrificio ajeno, es literalmente la definición de cero empatía. Héctor está destrozado y tú solo piensas en cómo ganar la narrativa. ¿Y sabes qué? Si tienes pruebas del soborno, perfecto, denúncialo. Pero no lo dices por ética, lo dices por venganza. Además, si Rubén te extorsionó, ¿por qué no se lo contaste a Héctor desde el inicio? Porque sabías que te ibas a hundir tú sola si lo hacías. Respuesta de la OP, ¿empatía con quién exactamente? Con el hombre que me mandó a decir, mi abogado te contacta, mientras yo tenía las piernas vendadas. ¿Con la familia que convirtió mi humillación en tendencia? Yo no le conté a Héctor porque Héctor es incapaz de manejar conflictos sin correr a esconderse detrás de su mamá. Se iba a armar un circo igual, pero antes de Año Nuevo. Y sí, claro que hay venganza, porque esto fue un ataque. Pero también hay justicia. Extorsionar es extorsionar, aunque te caiga mal la víctima. Si tú quieres que yo actúe como santa mientras me apedrean, quédate con tu moral de vitrina. Actualización 3. Para los que me piden detalles, como si esto fuera una serie, ahí les va el momento exacto en que todo se volvió irreversible. Después de la camiseta, cuando yo todavía intentaba sostener la versión de la broma, Rubén caminó con una calma enfermiza hacia el jardín,
como quien va a encender el árbol de Navidad. Nadie lo detuvo, porque todos estaban en shock y él lo sabía. La pantalla gigante estaba lista para el show de Año Nuevo, y él se paró frente a ella como presentador. Yo recuerdo su sonrisa, porque no era alegría, era triunfo. Ese tipo ya no quería mi dinero, quería mi cabeza colgada en la sala como trofeo familiar. Rubén conectó su celular y, antes de que yo pudiera reaccionar, apareció el primer pantallazo de mis chats. No era una insinuación, era literal mi conversación con hombres que ni siquiera valía la pena recordar, ampliada como si fuera un documento oficial. La gente empezó a acercarse sin querer, como atraída por el morbo, y ese sonido de murmullo se volvió una pared contra mí. Yo sentí que se me iba el aire, pero no me iba a quedar quieta. Corrí a la mesa de luz. En mi cabeza era simple, si se apaga todo, se acaba la humillación. Mi cuerpo se movió solo, porque cuando te atacan así, no piensas en ¿qué dirán?, piensas en sobrevivir. Metí las manos entre cables, buscando el interruptor correcto. Y en ese momento, juro que el universo se burló de mí, jalé el cable equivocado. Se apagó el sonido. La imagen siguió. Mis mensajes en silencio, enormes, claritos, como un juicio mudo donde todos leían y rellenaban con su propia imaginación lo que faltaba. Rubén aprovechó el silencio para que fuera peor. Como si el no audio hiciera que la familia se enfocara más en cada palabra. Yo vi a mi suegra llevarse una mano al pecho, vi a Héctor temblar con la mandíbula apretada, vi a mis cuñadas mirarse entre sí con esa cara de, por fin tenemos permiso de odiarla. Y Rubén, sin sonido, igual se escuchaba, porque su satisfacción se veía. Yo me lancé hacia la pantalla, como si pudiera arrancarla a uñas, como si eso borrara lo proyectado. Pero Héctor me agarró. Me separó con fuerza, no como esposo cuidándome, sino como guardia sacando a una loca del lugar. Y ahí, delante de todos, me preguntó por qué Rubén tenía esa foto, por qué existían esos chats, por qué yo era esa mujer que él no conocía. Y yo hice lo que tenía que hacer para no dejar que me enterraran viva, dije que era una trampa, que Rubén me había estado acosando, que él tenía obsesión conmigo, que eso no demostraba nada más que la enfermedad de Rubén por destruirme, porque si yo aceptaba una sola migaja de culpa en ese escenario, me convertían en carne para la hoguera. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, dije que Rubén estaba obsesionado conmigo, jajajaja, claro, porque el cuñado imprime tu cara en una camiseta y proyecta chats y tu conclusión es que es tu fan. No, Sonia, eso se llama que te odia y te usa como entretenimiento, y tú igual sigues creyendo que todo gira alrededor de ti. Lo del cable equivocado fue poesía, ni siquiera tu intento de salvarte sale bien. Y Héctor sujetándote como guardia, eso te lo ganaste a pulso. Respuesta de la OP, ¿te parece gracioso? A mí me parece aterrador, pero ustedes solo consumen tragedias ajenas como si fueran palomitas. Y sí, hay obsesión, porque un hombre normal no invierte su tiempo, su dinero y su fiesta en destruir a la esposa de su hermano. Eso no es odio casual, eso es fijación. Lo del cable fue un accidente, y aún así demuestra algo. Yo intenté detener el daño, los demás solo miraban. Héctor me sujetó porque en ese momento ya estaba programado para creerle a Rubén y no a mí. Eso habla de él también. Usuario anónimo 2 dice, lo más enfermo es que cada vez que cuentas algo, tu conclusión es, hice lo que tenía que hacer. No, lo que tenías que hacer era no estar en Tinder. Y aun si estabas, lo que tenías que hacer era no sobornar, no humillar, no gritar, no arañar. Tu cuñado fue cruel, sí, pero tú sigues negándote a aceptar la realidad más simple, te cacharon. Y ahora estás intentando reescribirlo como acoso para salvarte. Respuesta de la OP, la realidad, simple, es la que te conviene para sentirte superior. La realidad real es que me pusieron una trampa pública con presupuesto pagado por mí. Yo no reescribo, yo explico el contexto que ustedes aman ignorar. Chantaje, humillación masiva, manipulación familiar. ¿Qué estuve en Tinder? Sí. ¿Que eso justifica proyectar mi vida privada en una fiesta como castigo medieval? No, y si tú crees que quedarme callada y aceptar el linchamiento era lo correcto, entonces tú no quieres justicia, quieres espectáculo. Actualización 4. Cuando vi a mi suegra desmoronarse y a Héctor con esa cara de niño roto, supe que el siguiente paso era inevitable, iban a voltearse todos contra mí al mismo tiempo. No iba a haber conversación privada, ni explicaciones, ni vamos a hablar mañana. Era el momento en que el rebaño decide a quién expulsar para sentirse puro. Rubén no solo me había quitado el piso, también me había bloqueado el coche. Yo lo supe porque intenté tomar aire, salir al frente, irme, y mi llave no respondía. Él había pensado en todo, como si yo fuera un animal que hay que encerrar antes de mostrarlo. Entonces hice lo único práctico, agarré las llaves del coche de Héctor. No fue robo, era nuestro coche, nuestro matrimonio, mi vida también. Pero en mi cabeza, ya no era nuestro, era mi salida.
Si ellos querían tener una escena final conmigo llorando en la sala, se iban a quedar con las ganas. Y sí, agarré el pavo. Porque me dio una rabia visceral que me corrieran como si yo fuera una delincuente y encima se quedaran con lo que yo pagué. No era hambre. Era dignidad, era principio. Yo no iba a financiar mi propio juicio y luego regalarles el banquete. El problema es que el pavo estaba hirviendo. Y yo, con los nervios, con la adrenalina, con el corazón golpeando en las sienes, lo levanté mal. Sentí el vapor como una bofetada, pero seguí, porque estaba en automático. La gente gritaba detrás de mí, y yo solo pensaba, puerta, coche, salida. Resbalé. O el líquido se movió. O el universo decidió rematarme. La bandeja se inclinó y el caldo me cayó en las piernas. Fue un dolor inmediato, salvaje, como si me hubieran pegado fuego. Mis muslos ardieron de un modo que te vuelve animal. Grité, y el grito no fue solo de dolor, fue de impotencia. Caí al piso con las llaves apretadas como si fueran mi último derecho. Vi el pavo rodar, vi a alguien taparse la boca, vi a Héctor dar un paso pero detenerse como si acercarse a mí lo contaminara. Y esa imagen me rompió más que la quemadura, mi esposo dudando entre ayudarme o odiarme. Cuando llegaron los paramédicos, yo ya estaba temblando. Rubén apareció al lado, perfectamente peinado, perfectamente tranquilo, observando como quien revisa una obra terminada. Y en ese instante entendí que él no quería mi dinero ni mi silencio, quería verme arrastrándome. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, te llevaste el pavo como si fuera el trofeo de una guerra. Eso resume todo, no estabas pensando en el dolor de Héctor, ni en tu suegra, ni en nada. Solo en, lo pagué yo. Y luego el karma te lo derrama en las piernas. Literalmente. Lo de, nuestro coche, también es típico. Cuando te conviene es, nuestro, cuando no, es, ellos me expulsan. ¿Qué película te montas en la cabeza para no aceptar que tus decisiones te explotaron en la cara? Respuesta de la OP, otra vez con la palabra karma, como si el universo fuera un juez con cuenta de Reddit. No fue karma, fue un accidente en medio de una emboscada. Yo no estaba en un ambiente seguro, estaba rodeada de gente lista para destrozarme. En esas condiciones, pensar en y el dolor de Héctor es un lujo que nadie me dio. Y sí, lo pagué yo, o ahora también tengo que financiar mi expulsión con sonrisa incluida. Ustedes aman que una mujer caiga pidiendo perdón, a mí no me sale esa actuación. Usuario anónimo 2 dice, dices, Héctor dudó como si ayudarme lo contaminara. Sonia, porque tú ya lo contaminaste con tu mentira. Lo normal habría sido soltar el pavo y salir corriendo. Pero tú querías ganar incluso perdiendo. Rubén es un psicópata, pero tú lo alimentaste con soberbia, dinero y secretos. Si de verdad te importaba, lo contabas todo al principio y ya. Respuesta de la OP, lo normal es lo que tú imaginas desde afuera. Yo estaba en shock, con todos mirándome como si fuera un monstruo, y tú quieres que yo actúe con elegancia. Héctor no dudó por mí, mentira, dudó porque su familia ya lo había entrenado para verme como enemiga. La prueba era la pantalla, sí, pero el juicio venía de antes. Y por última vez, yo no alimenté a Rubén, Rubén eligió ser basura y me usó. Yo intenté manejar un incendio con las manos, y me quemé. Si quieres culparme por no ser perfecta en una noche diseñada para destruirme, adelante, pero no me vendas eso como sentido común. Actualización 5. Y entonces llegó lo más enfermizo, el conteo. La ambulancia todavía no se había ido del todo, yo todavía estaba con las piernas ardiendo, y Rubén tomó el micrófono como si nada. Como si el show tuviera que continuar porque el reloj lo manda y porque mi dolor era solo parte del entretenimiento. Empezó con ese tono de animador. 10, 9, y la familia, en vez de callarlo, lo siguió. Vi a mis cuñadas con lágrimas y a la vez con celulares en alto. Vi a mis primos políticos grabando. Vi a mi suegra medio inconsciente y aún así alguien preocupándose más por el vídeo que por ella. Fue grotesco. Cuando Rubén gritó a feliz soltería, Héctor, la gente aplaudió. No todos, pero suficientes. Y Héctor. Héctor no lo defendió, no dijo, cállate, no dijo, no así. Se quedó ahí, roto, dejándose vestir con esa narrativa como si fuera una camisa limpia, víctima perfecta, esposo traicionado, mártir de Año Nuevo. En el hospital, mientras me curaban las quemaduras, yo me quedé sola. Nadie llegó con una manta, nadie llegó con una disculpa. Mi mamá se quedó conmigo, sí, pero ella no era mi esposo. Yo miraba mi teléfono y veía cómo el hashtag crecía, cómo subían fotos de la fiesta con copas, con sonrisas, con frases de nuevo año, nueva vida. Y mi nombre pegado a Tinder como si fuera una marca registrada. Lo último que supe de Rubén esa noche me lo dijo una enfermera que reconoció el chisme,
que él había usado un dinero extra para comprar fuegos artificiales, pantalla, todo, y que ahora estaban diciendo que era la fiesta de divorcio de Héctor. O sea, no solo me expuso, financió la celebración de mi caída con el mismo dinero con el que yo intenté evitarla. Héctor pidió divorcio. No me lo dijo en persona, lo supe por terceros y por ese mensaje helado de abogado a abogado. Y eso fue lo que más me dolió, no que terminara, sino que me borrara como si yo fuera una mancha. Como si los años juntos fueran menos importantes que el show de Rubén en 4 Kelvin. A medianoche, con las luces blancas del hospital, escuché fuegos artificiales a lo lejos. La gente celebrando. Yo con las piernas vendadas, sin esposo, sin casa esa noche, con mi cara convertida en meme. Y aún así, lo único que pensé fue esto: Rubén no ganó por moral, ganó por crueldad, y algún día, esa crueldad le va a pasar factura a alguien más, porque los monstruos no se detienen con aplausos. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice: el final perfecto, tú sola en el hospital mientras ellos hacen la fiesta de divorcio. Y aún así, tu conclusión es: Rubén no ganó por moral. Nadie está diciendo que Rubén sea bueno, están diciendo que tú sembraste y él cosechó a lo bestia. Lo más triste es Héctor, lo humillaron a él también y tú sigues hablando como si la víctima principal fueras tú. Ojalá ese hombre encuentre paz lejos de todos ustedes, porque esa familia entera está podrida. Respuesta de la OP: claro, ahora la familia está podrida, pero cuando me estaban linchando eran consecuencias. Decídanse. Héctor fue humillado, sí, pero yo también. Y yo soy la que terminó quemada, sola y convertida en tendencia, así que no me vengas a decir quién puede sentirse destrozada y quién no. Rubén hizo algo imperdonable, y si ustedes lo minimizan porque les da placer verme caer, eso dice más de ustedes que de mí. Que Héctor busque paz si quiere, pero que no finja que fue un santo cuando eligió aplaudir el circo en vez de hablar conmigo como un esposo. Usuario anónimo 2 dice: tu última línea es una amenaza disfrazada de reflexión, le va a pasar factura a alguien más. No aprendiste nada, solo estás esperando el próximo escándalo para sentirte reivindicada. El divorcio era inevitable. Nadie vuelve de ver los chats en pantalla gigante y luego a la rutina del café. Y lo del soborno, lo enterraste tú misma. Pagaste para seguir mintiendo y te salió mal. Bienvenida a la realidad, no eras intocable, solo eras imprudente. Respuesta de la OP: no es amenaza, es observación básica. El que disfruta destruir a otros no se vuelve bueno de repente porque ya terminó mi capítulo. El divorcio fue inevitable desde el momento en que él prefirió ser personaje secundario en la obra de Rubén antes que hombre con criterio propio. Y sí, pagué, porque intenté evitar una explosión familiar. Si a ti te excita la idea de confesar y sufrir, perfecto, a mí me interesaba sobrevivir. La realidad no me la tienes que explicar, me la estrellaron en la cara, en 4K, y todavía pretendes dar lecciones como si hubieras estado ahí.